Continuamos con más en Los Investigadores Médicos y como se lo habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a hablar ahora de la nutrición en el adulto mayor y para ello nos acompaña la licenciada Marlene García, nutricionista de Laboratorios Farmalat. ¿Cómo está? Gracias, Claudia, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación de nuevo a este programa. Estábamos hablando en el bloque anterior, bueno, el doctor lo decía, el doctor Pablo García, que la nutrición es sumamente importante porque de esta forma se refuerzan las defensas en las personas de la tercera edad. ¿Qué nos podría decir de la nutrición avanzada, licenciada? Bueno, la nutrición, como en cualquier etapa de la vida, es importante, ¿verdad? Y para el adulto mayor también es un factor que puede beneficiar o puede afectar de manera negativa la salud de estas personas. Entonces, la nutrición balanceada va a variar de individuo en individuo dependiendo de sus características, dependiendo de su edad específica, de las patologías, de su peso, de su talla y muchos otros factores, pero de manera general podemos mencionar algunos aspectos que son principios básicos de la nutrición y se los voy a mencionar a continuación. Tenemos primero, muy importante, el consumo de frutas y vegetales. La OMS nos recomienda por lo menos 400 gramos de frutas y vegetales al día. ¿Cuánto es 400 gramos? Es el equivalente a 5 porciones o 5 tazas. Entonces, ese es el mínimo de frutas y vegetales que deberíamos consumir al día. Para el adulto mayor no es la excepción. El consumo de sodio también es importante, sobre todo porque, como lo mencionaba el doctor anteriormente, estas personas tienen alta prevalencia de hipertensión, entonces el consumo de sales de sodio, la sal más conocida, ¿verdad?, es muy importante. No debemos exceder 5 gramos de sal al día o el equivalente a una cucharadita. El consumo de azúcar también es importante, debemos reducirlo al máximo, ¿verdad? De azúcar, de harinas refinadas. Tenemos también como parte complementaria de la nutrición, la actividad física y sobre todo en el adulto mayor es muy importante porque nos ayuda a poder mantener la masa muscular que se va perdiendo de manera natural con el proceso de envejecimiento. Algunas de las personas sufren algún tipo de problemas en los huesos. El calcio sería también una de las opciones. Licenciada, ¿en dónde se podrían encontrar este complemento tan importante? Bueno, sí, los requerimientos nutricionales del adulto mayor son muy variables. De hecho, hay algunos cambios que son muy significativos en estas personas. Por ejemplo, disminuye su metabolismo basal y esto representa un reto para el nutricionista, ¿verdad? Porque tiene un menor requerimiento de energía, pero algunos nutrientes su requerimiento es mayor. Entonces hay que saber adaptar un plan de alimentación que sea bueno para ellos. Por ejemplo, el calcio no es el único de los nutrientes que ellos aumenta su requerimiento. Tenemos, por ejemplo, hierro, ácido fólico, cianocobalamina o vitamina B12. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios fisiológicos en el adulto mayor. Por ejemplo, cambios a nivel gastrointestinal. Vemos que hay una disminución de la elasticidad de la mucosa estomacal, por ejemplo. Hay menos ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, esto puede disminuir la absorción de algunas vitaminas, de algunos minerales. También tenemos una menor secreción de enzimas pancreáticas. Esto también afecta la digestibilidad de proteínas y grasas. Entonces, en algunas ocasiones, en algunos pacientes, es importante, por ejemplo, un suplemento de proteína, un suplemento de aminoácidos, ¿verdad? Como les digo, cada paciente es diferente. Lo mejor es evaluar a cada persona y ver cuáles son sus necesidades. Respondiendo a la pregunta del calcio, ¿verdad? El calcio lo podemos encontrar en diversos alimentos, por ejemplo, en los lácteos, también en algunos vegetales como el brócoli, lo encontramos en las almendras, algunas nueces son una buena fuente de calcio. En el adulto mayor un suplemento es de vital importancia porque a veces el calcio, uno puede tomar el calcio, pero la absorción no es adecuada, ¿verdad? O sea, hay muchos otros mecanismos que es importante evaluar, entonces los suplementos acá tienen un papel muy importante. Y si alguien desea mejorar el estado de su piel y el estado también de salud de los músculos, ¿qué nos podría recomendar?
Bueno, el consumo de proteína es básico. El consumo de proteína en el adulto mayor es básico para reducir, por ejemplo, la sarcopenia, que ya se platicó en el segmento anterior, y para la salud de la piel. Tenemos, por ejemplo, el consumo de colágeno, ahora es bastante conocido, ¿verdad? Si es hidrolizado es incluso mejor, pero en general el consumo de proteína, que debe estar entre un 15 y un 25% de la ingesta diaria del adulto mayor, y que sea una proteína de alta calidad. Esto también es importante porque no todas las proteínas son iguales, ¿verdad? Hay algunas proteínas que tienen una mejor digestibilidad que otras, entonces hay que saber elegir cuáles son las mejores fuentes de proteína, y la actividad física también es importante porque si nosotros tenemos un consumo de proteína pero la persona no está activa físicamente, pues es como que no tenemos un equilibrio, ¿verdad? Entonces es un conjunto, hay que tener una buena alimentación y complementarlo con una actividad física adecuada. Licenciada, ¿qué nos podrías explicar con el estrés oxidativo y cómo afecta en esta etapa de la vida? Bueno, el estrés oxidativo es algo natural, de hecho es un proceso natural del cuerpo. Nosotros atravesamos estrés oxidativo en todo momento, ¿verdad? Porque respiramos, porque estamos viviendo, pero el problema es cuando el estrés oxidativo supera nuestras capacidades de defensa antioxidante naturales, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas moléculas que tienen un poder antioxidante, pero cuando nuestro estrés oxidativo supera esta defensa es cuando hay daño en nuestros diferentes tejidos. Entonces, en el adulto mayor, con tanta condición patológica, ¿verdad?, que ellos presentan, el estrés oxidativo suele ser bastante alto. Entonces, el consumo de antioxidantes, por ejemplo, hay vitaminas que son antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, algunos ácidos grasos que son insaturados también. Ahora, la verdad es que tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, de los flavonoides, que tienen un poder antioxidante muy fuerte, ¿verdad? Muy potente. ¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en frutas, en vegetales, en leguminosas, y también encontramos en forma de suplementos. En una de sus respuestas, licenciada, usted mencionó los aminoácidos. Enfoquémonos en esta palabra, qué significa, dónde los pueden encontrar y para qué sirven en el cuerpo humano. Bueno, los aminoácidos no son más que las pequeñas estructuras que dan forma a las proteínas. Cuando nosotros tenemos una proteína, el cuerpo se encarga de hidrolizarla, de romperla, y son los aminoácidos los que nosotros utilizamos a nivel corporal. Entonces, en el adulto mayor está demostrado que la capacidad de poder utilizar esos aminoácidos, de romper esas proteínas, está disminuido. Y de hecho, algunos estudios nos demuestran que un suplemento de aminoácidos es importante, sobre todo de aminoácidos esenciales. Tenemos dos clasificaciones: aminoácidos esenciales, quiere decir que nuestro cuerpo no los puede crear, y aminoácidos no esenciales, que significa que nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos a partir de otros sustratos. Entonces, cuando nosotros le damos un suplemento de aminoácidos al adulto mayor, está demostrado eso, ¿verdad?, que su capacidad anabólica muscular aumenta, es decir, la capacidad de mantener el tejido de masa muscular es mejor. Así que tiene muchos beneficios. De hecho, la leucina, que es un aminoácido, es el que más ha demostrado tener un impacto a nivel de anabolismo muscular. Bueno, ¿y qué pasa si combinamos los flavonoides y los aminoácidos? ¿Esa combinación qué hace en el cuerpo? Bueno, pues tendríamos una combinación muy buena, ¿verdad? Porque por un lado, los aminoácidos, como les explico, nos ayudan a regenerar y a mantener la masa muscular, y los flavonoides, por el otro lado, evitan y reducen el estrés oxidativo. Entonces, nos mantienen en un equilibrio. Bueno, ya para finalizar, licenciada, algo que nos quiera agregar, alguna sugerencia, una recomendación, porque lo que usted decía también es para que lo tomen en cuenta en casa. No todas los suplementos son para todos los pacientes, sino tiene que examinar usted como profesional a cada uno de ellos y recomendarle lo que ellos merecen obtener. Exacto. Sí, bueno, mi recomendación sería, como siempre les digo, ¿verdad?, que cada persona es diferente y tiene requerimientos distintos. Entonces, lo mejor es evaluar a cada paciente y definir qué es lo que necesita. También les recomiendo que no los dejen solos. En la parte de alimentación es muy importante, y se ha demostrado que cuando los adultos mayores comen en familia,
tienen hasta un 46% de mejoría en su alimentación, o sea, un 46% de mejora en su nutrición. Así que tratemos la manera de no dejarlos solo comiendo o que les dé de comer, no sé, la enfermera o la persona que los cuida, sino que ellos se sientan en familia, ¿verdad? Eso mejora muchísimo, incluso la parte de la alimentación. Esos momentos especiales. Así es. Bueno, muchas gracias, licenciada Marlene García, por estar acá con nosotros como parte siempre de Laboratorios Pharmalat. Continuamos con más aquí en Los Investigadores Médicos. Dato importante, el objetivo de una adecuada alimentación en la persona adulta mayor es mantener un óptimo estado de salud que permita cubrir las necesidades nutricionales para evitar deficiencias, mantener el adecuado peso corporal, retardar la ocurrencia o progresión de enfermedades relacionadas con nutrición y evitar la ingesta excesiva de algunos nutrientes. Esto con el fin de evitar que existan deficiencias en el consumo de nutrientes como proteína, tiamina, vitamina C, calcio, hierro y folatos y garantizar una alimentación saludable. Y como siempre solemos decirlo, queremos recordarle que su opinión, sus preguntas, la interacción que usted mantenga con nosotros es sumamente importante para todos los que integramos el programa Los Investigadores Médicos, y por ello vamos a dar ahora paso a conocer las preguntas de los televidentes, de los usuarios de las redes sociales. Y para ello nos acompañan pues los investigadores médicos, los expertos, para que nos puedan responder. Bueno, vamos a ver con la primera, doctor. Para usted, ¿a qué edad debe acudir uno al geriatra? Pregunta Gabriela Orellana. Esa es una pregunta importante. Yo creo el doctor lo decía muy bien, que arriba de los 65 años se marca ya una etapa en la que cronológicamente se podía asistir ya con el geriatra. Sin embargo, puede ser más o menos 5 años antes o después. Bueno, ahora la pregunta es para usted, licenciada. ¿La alimentación en un adulto mayor debe ser más restrictiva o puede seguir comiendo igual? Es lo que pregunta Raúl Tavares. Bueno, no es que sea totalmente restrictiva, pero sí dependiendo cada caso hay alimentos que deben consumirse de forma limitada. Por ejemplo, la cafeína. La cafeína está demostrado que disminuye la absorción de calcio porque aumenta la excreción de este mineral a través de la orina. Entonces, en el caso del adulto mayor, el consumo de café o de bebidas que contengan cafeína sí debe estar limitada a un máximo de 2 tazas de café al día o el equivalente a 300 miligramos de cafeína, y así, dependiendo a cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, el sodio también debe limitarse bastante, hay bastante hipertensión, las grasas saturadas, el azúcar, o sea, muy parecido a una alimentación saludable, y las cosas que debemos limitar en cualquier edad también aplica al adulto mayor, pero hay casos que son muy específicos y las recomendaciones también deben ser específicas. El café, licenciada, qué difícil. Sí. Bueno, la siguiente pregunta para el doctor dice, ¿las enfermedades pueden identificarse en la tercera edad? Lo que pregunta Elena Varales. Si de alguna forma con el paso del tiempo se puede tener más propensión. Sin embargo, lo que es importante es saber que se puede envejecer activamente sin enfermar. Muy bien. Ahora para usted, licenciada, Paola Luna pregunta, ¿los suplementos son necesarios en la tercera edad? Depende, como todo, ¿verdad? Cada caso es distinto, pero yo podría decir que en la mayoría de casos sí es necesario tener un suplemento, sobre todo por lo que les mencionaba, de que la digestión, la absorción, todas las funciones gastrointestinales están alteradas en la mayoría de casos, y algunos nutrientes los necesitan estas personas en mayor cantidad, y entonces a veces con la dieta no alcanza, pero depende mucho del profesional, ¿verdad? Y depende mucho también del paciente. Bueno, eso fue todo entonces en el segmento Tus Dudas, Tu Salud. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentra como Laboratorios Pharmalat. Continuamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.